¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Malenita, soy de Los Mochis. Quiero compartir contigo lo que ha sido para mí este tiempo de devocionales. Ha sido un tiempo de gran bendición a mi vida, de aprendizaje, de conocimiento, de restauración. Me ha ayudado a conocer cada día más y más al Dios de la Biblia, a nuestro Creador, a tener una cita cada día y tomar notas de cada uno de estos devocionales. Estoy muy agradecida de ser parte de todos estos días de devocional, desde el día 1 hasta el 1000, llenando 19 libretas con mis apuntes diarios para la gloria y honra de nuestro Dios. Quiero agradecer a Dios por la vida de mi pastor, por ese deseo en su corazón que Dios le puso de compartir con nosotros de esta manera en tiempo de pandemia, en la cual no podíamos congregar y su palabra llegaba a nosotros cada día, a nuestros hogares, a nuestra casa. Doy gracias a Dios por ello y le doy toda la gloria y la honra a Dios por tan gran bendición para nosotros. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Buenos días, mi nombre es Sandra, soy de la Ciudad de México y yo doy muchas gracias a Dios por los medios de comunicación que nos permiten aprender y escuchar su palabra. Yo empecé a escuchar los devocionales del pastor Gerson en el 2020, en un tiempo de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha angustia. Esos devocionales muchas veces han sido de consuelo, de fortaleza, han sido de mucha bendición, edificación y aprendizaje para mi vida. Doy gracias a Dios porque a través de ellos pude ver mi condición humana, pude aprender a ver a Dios como Dios era y pude también entender muchas cosas que yo no entendía. Gracias a Dios por la vida del pastor Gerson y por la página de Los Mochis que nos han enseñado tanto y han sido de tanta bendición para mí y para mi familia. Gracias a Dios por lo que su palabra está haciendo entre nosotros y entendemos que claramente este es el trabajo de las Escrituras en nuestras vidas. Estamos revisando algunos atributos de la palabra de Dios. Hemos dicho claramente que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada verbal y plenariamente. La Biblia es inerrante e infalible. La Biblia es toda suficiente. Y ahora quisiera hablar de la necesidad que tenemos de las Escrituras. Claramente, cuando Jesús presenta el Evangelio, muestra esta necesidad. Cuando Él estuvo con la mujer samaritana y la mujer samaritana le ofrece agua para beber, Él le dice, si tú supieras quién soy yo, tú pedirías agua, porque mi agua realmente satisface la sed. Esta es una realidad cuando pensamos en la Biblia. La Biblia realmente es necesaria. Es necesaria para la salvación, es necesaria para que nosotros podamos reconocer y entender lo que Dios mismo demanda de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, es la mente de Dios y por ello debemos de venir con claridad a ella. Permíteme leerte la siguiente reflexión anónima acerca de la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación,
la condenación de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para ser seguro, practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. En la Biblia, Cristo es nuestro gran tema, nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios su meta. Ella debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lentamente, frecuentemente y devocionalmente. La Biblia es una fuente de riqueza, paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor, condenará a aquellos que se mofan de su contenido sagrado. Por esto ninguna iglesia podrá levantarse o sobrevivir sin la autoridad, la guía y la luz de la palabra de Dios. Así que cuando pensamos realmente en la necesidad que nosotros tenemos de la Biblia, bueno, esta pequeña reflexión acerca de lo que la Biblia es, nos permite claramente identificar la necesidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, si estos atributos no dominan la vida del comunicador, la vida del predicador de la palabra, él será tímido en su entrega de la palabra de Dios. Pero claramente cuando un predicador cree que estas verdades y estos atributos que hemos considerado son reales, propondrá claramente que la gran necesidad que el ser humano tiene es por la palabra de Dios. Y número 6, permíteme simplemente pensar en la claridad de la Biblia. Cuando pensamos en el Salmo 19, que ya hemos leído en devocionales anteriores, pensamos en que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Bueno, tú no me dejarás mentir que la Escritura tiene pasajes complejos, pero la mayoría de la Biblia es clara. Lo que hace difícil nuestra lectura de las Escrituras es nuestra propia incredulidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que yo te animaría, como cada vez lo hago cuando una persona que ha nacido de nuevo tiene estas preguntas acerca de cómo iniciar leyendo la palabra de Dios. Bueno, les digo que este es un libro que debe creerse. Les digo que si no pueden creer lo que la primer declaración de las Escrituras dicen, entonces batallarán tremendamente con el resto de las Escrituras. Bueno, la primer declaración claramente de las Escrituras es que el Señor creó los cielos y la tierra. Y allí no se levantó una encuesta, allí no se preguntó cómo esto era posible. No, simplemente se declaró lo que entendemos es la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. Así que te animo a confiar y a creer en lo que estamos declarando en estos pasajes de las Escrituras que estamos considerando. Cuando nosotros realmente confiamos en lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros podemos identificar con claridad que lo que ya hemos dicho de las Escrituras nos lleva a tener una convicción de lo que la palabra de Dios es y de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Permíteme ir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 2 y verso 7. El Señor está llamando a este hombre claramente a proclamar la palabra. Así que asumimos que esa es una realidad el día de hoy para cada ocasión en que proclamamos la palabra de Dios. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar,
porque son rebeldes. Observa que el Señor conoce nuestra naturaleza, somos rebeldes. El pueblo de Dios era rebelde. Sí, seguimos siendo rebeldes el día de hoy. ¿Qué necesitamos? Bueno, no necesitamos fábulas, no necesitamos leyendas, no necesitamos historias. Necesitamos la palabra de Dios. Y escuchemos o dejemos de escuchar aquellos que tienen la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios, deben continuar escuchándola. Nosotros del ministerio de Jesús aprendemos que Él fue un predicador del Evangelio. Fue un predicador del Evangelio. Y en ese proceso o en esa encomienda, Él enfrentó diferentes auditorios. Claramente enfrentó a multitudes, pero también llevó esa predicación al campo de lo particular. Lo vemos, por ejemplo, Juan 4, ministrando a la mujer samaritana, la cual se presentó vulnerable ante la predicación. Lo vemos cuando la Biblia nos dice que tuvo compasión de las multitudes. Lo vemos predicando a los herodianos, a los escribas y a los fariseos, contestando las preguntas acerca de que si era lícito pagar el impuesto a César o no. Lo vemos predicándole a Nicodemo y hablándole de la necesidad de nacer de nuevo. Él se mostró realmente enigmático e inquisidor con Nicodemo. Lo vemos predicándole a Zaqueo, llamándolo al arrepentimiento y mostrándose como un predicador social, listo para comunicar la palabra con más personas. Lo vemos enfrentando a Simón el fariseo, confrontándolo con su mala atención. Bueno, esta es la razón por la que mientras más conoces y más tiempo pasas en un lugar ministrando y predicando a una misma congregación, más confrontativo podrá ser. Bueno, en este verano estoy cumpliendo 30 años de predicar el Evangelio. De esos 30 años he pasado los últimos 20 años pastoreando a una misma congregación. Cuando yo escucho mis mensajes de hace 20 años, el día de hoy yo pudiera decirte como conclusión que soy más confrontativo con el rebaño al que predico, porque el tiempo me ha permitido conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, pero también conocer a mi auditorio. Este mundo en el que vivimos realmente es desafiante. Los predicadores no podemos mostrarnos tímidos cuando se trata de proclamar la palabra de Dios. Para que la audiencia tenga un verdadero encuentro con Dios, primero yo debo tener ese encuentro con Dios y después yo debo llegar a la congregación para proclamarles, para anunciarles lo que la palabra de Dios es, porque esta es perfecta. Así que yo quisiera rogarte esta mañana que demos gracias a Dios por el ministerio de la palabra de Dios en nuestras iglesias locales. Si tú no tienes una iglesia donde la palabra de Dios está siendo compartida sólidamente, entonces ora por tu pastor. Señor, te doy gracias por tu palabra que es clara, que es inerrante, que es perfecta, que es toda suficiente. Ayúdame a seguir comunicándola fielmente. Te damos gracias por el ministerio de la predicación en nuestras iglesias locales, que podamos entender la necesidad que tenemos de ello, y también te rogamos por aquellos lugares donde tu palabra no está siendo alzada. Obra un milagro en medio de ellos y danos hambre y sed por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.